sea, en la última semana celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en el libro de Hechos, no termina solo con la resurrección de Jesús, pero también Él da a sus discípulos una comisión, una tarea. Y entonces en los próximos 2 semanas vamos a estar viendo una serie que vamos a llamar Misión a la luz de la resurrección. Misión a la luz de la resurrección. Y hoy vamos a tocar lo que es nuestra tarea, la tarea de la misión. Y en la próxima semana vamos a ver el poder de la misión, ¿ya? Pero a lo largo del Antiguo Testamento hay indicios del plan de Dios para las naciones. Pero no hay una llamada clara para que el pueblo de Dios vaya a ser discípulos de las naciones. O sea, el mandato claro de Dios no llega hasta que Jesús ha resucitado de entre los muertos y ha cumplido su obra redentora. El, ah, am, la resurrección de Jesús inicia algo, inicia una época nueva de la misión de la iglesia. En Marcos 1:15 dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y crean en el evangelio. La venida de Jesús es el comienzo de la venida del reino de Dios y nosotros estamos llamados a llevar, a anunciar este reino y a enseñar a la gente a vivir dentro de él. Pero es la resurrección de Jesús que impulsa la misión de la iglesia. Porque sin ella, sin la resurrección, no habría nada que anunciar. Pero gracias a ella, gracias a la resurrección, ¿cómo podríamos quedarnos callados? Por la esperanza que nosotros tenemos, ¿cómo podemos quedarnos callados? Porque esas son las noticias más emocionantes del mundo entero. Que hay vida eterna en Jesús. Que debería ser imposible para que los creyentes abstengan de la misión. Y una de las pruebas de que la resurrección fue real es que los hombres que se escondieron durante la crucifixión de Jesús, muchos de ellos murieron proclamando el evangelio de Jesús entre las naciones. Si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces desaparece todo temor a la muerte. Entonces, la resurrección de Jesús significa que su poder y su presencia están disponibles en todo momento. El Jesús resucitado el Jesús que es resucitado reclama toda autoridad en el universo. Él promete que Él estará con nosotros en su misión mundial, donde quiera que vayamos y hasta el fin del mundo. Lo que Jesús logró en la cruz y en la resurrección y la vida que ahora está disponible en Él
deben ser proclamados y enseñados en todo momento. Así que Él dio esta comisión a su iglesia. Vamos a Mateo 28, 16 a 20. Mateo 18, 16 a 20. Y dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy vamos a explorar 6 preguntas. Vamos a explorar 6 preguntas que vamos a ver acerca de la tarea de la misión según la gran comisión que nosotros vemos aquí en Mateo 28. La primera pregunta que vamos a tocar es: ¿a quién se encomienda la comisión? Vamos a ver esto. ¿A quién se encomienda la comisión? Segundo, ¿por qué se le encomendó? ¿Por qué se le encomendó? Número 3, ¿qué es la comisión? ¿Qué es la comisión? Número 4, ¿a dónde se dirige la comisión? Número 5, ¿cómo se realiza la comisión? Y al final, ¿hasta cuándo se realizará la comisión? Con esto vamos delante del Señor en oración. Padre, gracias por tu palabra. Y en esta mañana pedimos que tú puedas iluminar tu palabra para que nosotros podamos entender tu voluntad en nuestras vidas. Y Señor, como Jesús dijo en la gran comisión, para que también nosotros podamos guardar lo que tú has dicho. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera pregunta que vamos a tocar es: ¿quién? ¿A quién se encomendó la comisión? ¿A quién se encomendó? En Mateo 28, versículos 16 a 17 dice esto: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Recordamos, tenemos los 11 discípulos aquí ahora y van al encuentro de Jesús en el monte de Galilea. En el mismo libro, Jesús había dicho o sea, a las mujeres que digan a los discípulos a ir, ¿a dónde? A Galilea para encontrar a Jesús. Entonces ellos se vayan ahí y se van ahí. Y al ver Jesús, mira las respuestas. Ellos, ellos lo adoraron. Ellos lo adoraron. Esa palabra aquí no se trata solo de respeto, sino es de reconocimiento de su divinidad y poder. Ellos lo reconocen como el Hijo de Dios, como o sea, Dios. Y ellos adoren a Él así. La adoración de Jesús siempre, siempre procede la misión para Jesús. O sea, la adoración de Jesús procede siempre la misión para Jesús. Porque cualquier persona o iglesia que no sea desborde en adoración a Jesús no dará testimonio de Él.
cada vez en el Nuevo Testamento, cuando vemos a alguien testificando acerca de Jesús, normalmente están testificando de gozo en su corazón por quién es Jesús y lo que Él ha hecho en sus vidas. Pero es interesante porque también en el mismo grupo hubieron los que dudaron. Y la palabra duda aquí se refiere más a inseguridad. No están seguros. Ellos tienen preguntas. Algunos de nosotros somos así, ¿no? Cuando vemos algo, cuando escuchamos algo, tenemos varias preguntas. No estoy seguro. No puede ser así. Y algunos de ellos están en esto, que algunos de los discípulos adoraron a Jesús inmediatamente, pero otros no estaban tan seguros de cómo reaccionar. Y entonces, tanto Lucas como en Juan, Jesús se muestra compasivo y paciente con ellos en su dificultad para creer que Jesús había resucitado realmente de entre los muertos. O sea, ¿recuerdan la historia de Tomás? Yo tengo que poner mis manos en su lado para poder creerlo. Y Jesús todavía le acercó y dijo, pon tu mano aquí. ¿No? Le dijo, no dudas, cree, pero pon tu mano aquí. Y aún en el mismo pasaje en versículo 18, aún después de dudar, Jesús todavía se acercó a ellos para quitar toda duda. Yo me imagino que hay algunos aquí en este espacio que tienen ciertas dudas en tu fe. No quieren expresarlo, pero existe. Y a veces queremos esconder nuestras dudas, pero yo creo que es mejor que presentemos las dudas que nosotros tenemos directo con el Señor. Él puede tratar con cualquier duda que nosotros tenemos. Yo recuerdo la historia que conté que contó la semana pasada el hermano Daniel de Lee Strobel, que quería probar que la resurrección no existía. O sea, el Señor es suficientemente grande para responder a nuestras dudas. Entonces, que no tengamos temor cuando existen dudas en nuestra fe, en nuestro caminar, en nuestra lectura de la palabra. No entiendo esto, de permitir que Jesús conteste a nuestras dudas. Porque a pesar de las repetidas promesas de Jesús de que Él resucitaría de entre los muertos, lo había dicho en Mateo 16:21, Mateo 17:23, Mateo 20:19, su resurrección fue contraria a sus expectativas. Incluso cuando Jesús resucitó y se presentó ante sus ojos al principio, ellos pensaron que sus ojos les estaban engañando. Mira, esa es buena noticia para nosotros. Si algunos de esos hombres dudaron, podemos ver la paciencia del Señor, no solo hacia ellos, sino también hacia nosotros cuando no entendemos o no comprendemos todo por completo. Entonces, no es que vamos a valorar quedándonos en duda.
pero que presentemos nuestras dudas al Señor y Él puede contestar, Él puede responder. Porque a pesar de sus dudas e incertidumbre, Jesús se acerca a ellos y también les encomendó a ellos su misión. La misión de Jesús, entonces, fue encomendada a sus discípulos y continúa hoy para los discípulos de Jesús. Se entrega a las personas que han sido transformadas por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ok, vemos que Él encomendó su comisión a sus discípulos, pero ¿por qué se le encomendó? Dice Mateo 28 o Mateo 28, 18. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El libro de Efesios lo dice así. Efesios 1, 20 a 22. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. A Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, no hay nada afuera de su autoridad. Nada está fuera de su dominio. Todos pertenecen a Él. Todo gobierno, toda persona, cualquier espíritu, todo está bajo su autoridad y su dominio. Y un día cada rodilla se doblará ante Él. Jesús ha recibido el máximo poder que existe. Él manda en el cielo y también en la tierra. Las limitaciones que se aplicaron durante la encarnación ya no existen más. Ahora Él tiene toda autoridad en todo el universo. Es como Abraham Kuyper dice, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no clame mío. El Hijo del Hombre que una vez se humilló y sufrió, ahora tiene poder absoluto sobre todo. No hay nada que escape de su autoridad y de lo que Él gobierna. Nosotros tenemos un pasaporte que nos permite entrar en cualquier espacio de la planeta, porque Él gobierna todo la planeta. Él puede enviar a sus discípulos a todo el mundo porque todo el mundo le pertenece. No tenemos que pedir permiso. Él tiene autoridad. Entonces, la razón más importante por la que los seguidores de Jesús tenemos que ir para ser discípulos de Él es porque Jesús resucitó. Y por eso Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero también, ¿qué es la comisión? ¿Qué es la comisión que encomendó a sus discípulos? Dice Mateo 28, 19. Vayan, pues, y hagan discípulos. Esa palabra ahí, pues, ¿por qué yo tengo
toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos. Y en el pasaje completo hay como 4 verbos que vemos. Uno es ir, otro es hacer discípulos, otro es bautizar y otro es enseñar, ¿ya? Pero el verbo central en ese pasaje es hacer discípulos. Ese es el mandato en el pasaje de Jesús, es hacer discípulos. Los otros verbos caracterizan el discipulado. Y vamos a ver eso en un rato. Pero, ¿qué significa hacer discípulos? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa? Yo creo que es importante a entender un poco del proceso en el primer siglo de un rabino cuando llamó a discípulos. Esto nos va a ayudar un poco. Primero, esa es la primera parte de un rabino y discípulos. El rabino tenía autoridad para elegir sus discípulos. Él los escogió. Algunos postularon, pero él normalmente escogió los, los más inteligentes, pero sabemos que nuestro Jesús, él también nos escogió, pero no escogió los más inteligentes. Por eso estoy aquí enfrente de ustedes hoy. Número dos, es que el, am, hubo algo que se llama asumir el yugo. Una vez aceptado el discipulado, debía llevar el yugo de su rabino. ¿Qué significa esto? Se trataba de una poderosa metáfora que significaba la completa sumisión del discípulo a su rabino, a sus enseñanzas, a sus interpretaciones de las escrituras y la forma de vida del rabino. Significaba abrazar la perspectiva del rabino y comprometerse a aprender y vivir de acuerdo con él. O sea, no era como algo que tú haces de vez en cuando. Completa sumisión. Me recuerda lo que Jesús dijo, ¿no? En Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Esto es lo que, ese es lo que Jesús está diciendo. Toman mi yugo y aprenden de mí. Pero también fue un compromiso a tiempo completo. El discipulado en el primer siglo no era una actividad a tiempo parcial. No solo los hacían los fines de semana, todos los días. Exigía una dedicación completa de su tiempo y su energía. Es lo que Jesús dijo en Marcos 3:14. Designó a 12 para que estuvieran con él. Y eso es el llamado de discipulado hoy, para que nosotros estemos con Cristo todos los días, todo momento, que estemos con Él, caminando con Él, andando en nuestro día a día con Él. Pero otro era vivir y aprender del rabino. El principal modo de aprendizaje era la interacción y la observación constante. Los discípulos vivían junto a su rabino, acompañándolo en sus actividades diarias, viajes y enseñanzas. Entonces, hubo algunas cosas específicamente para el discípulo. Uno es la obediencia y sumisión completa. Y no ha cambiado hoy con Jesús. Si somos sus discípulos, tomamos esa misma mentalidad. Obediencia y sumisión completa a Él como un discípulo de Él. Entonces tenemos una palabra hoy que utilizamos mucho, decimos creyentes. Y eso no es malo, pero uno puede ser creyente y no discípulo.
pero otro fue la transformación y la emulación. Porque la expectativa última era que el discípulo semejara a su rabino en carácter, conocimiento y práctica. Para nosotros, para discípulos hoy, esto es lo que nosotros queremos ser, queremos vivir, queremos pensar como Jesús. También hubo una expectativa de los discípulos de perseverancia y sacrificio. Seguir a un rabino a menudo implicaba privaciones como dejar atrás la familia, la seguridad económica, soportar viajes y llevar un estilo de vida austero. Se esperaba que los discípulos perseveran a través de estos desafíos. Y entonces, en el mismo modo, Jesús nos llama así, a perseverar, a sacrificar para Él y su reino. Pero todo ese proceso tuvo un fin, y ese fue el fin, de continuar la tradición. O sea, el rabino buscaba discípulos para continuar la tradición, porque hubo una expectativa clave que el discípulo acabaría enseñando a otros y transmitiendo las tradiciones a otros también. Entonces, nosotros como discípulos, ese es el fin. No solo que absorbamos todo esto bueno, qué bueno que he recibido toda esa enseñanza. No, pero que a través de los siglos, hasta que Cristo regrese, seguimos haciendo discípulos. Ese es el trasfondo de la palabra discípulo en el siglo I. Y Jesús es nuestro Señor y Él es nuestro Maestro. Eso implica mucho más que hacer conversos o convencer a la gente de que cree en Jesús. Eso es llamar a la gente a la entrega completa a Él. La llamada del Evangelio es venir y morir. Y recordamos que estamos llamados a ser discípulos de Él. Que nuestra tarea es señalar a la gente al Maestro. Porque nosotros también somos discípulos que están siguiendo a Jesús en ese proceso también. Él es el Maestro. Nosotros somos los discípulos. Pero ¿a dónde se dirige la comisión? Dice Mateo 28:19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Aunque el mandato principal es hacer discípulos, el verbo vayan implica que seamos intencionales. Hay intencionalidad en lo que nosotros hacemos. Vamos intencionadamente haciendo discípulos. ¿Pero a dónde vamos? A todas las naciones. Dice Apocalipsis 7:9, que después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. En la Biblia, la palabra naciones se refieren a grupos de personas que compartan la misma etnia, cultura e idioma. La comisión de Jesús es que nadie se quede afuera. Entonces, cuando estamos hablando de naciones, no solo estamos hablando de nacionalidades, pero estamos hablando de culturas que hablan mismo idioma distinta. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Entonces, la llamada de Jesús es que se hagan discípulos en todos los rincones de la planeta. Algunos de esos discípulos
Tiene que hacerse, tiene que hacer discípulos en su casa, en su vecindario y otros en otros lugares. Y exploraremos esto más en la próxima semana. Pero hay que entender algo. Cuando dice entre las naciones, Él está diciendo entre gente que están perdidos. No vamos a ser discípulos entre discípulos. Es hacer discípulos entre las naciones, entre las personas que están perdidas. La misión de Jesús, Él lo explicó así en Lucas 19:10, de buscar y salvar a los que se había perdido. Y mira, si tú estás aquí hoy, es porque otros fueron y otros hicieron discípulos. Porque nosotros pertenecíamos antes a las naciones perdidas. Somos parte de las naciones y debemos seguir yendo a las naciones. Pero ¿cómo? ¿Cómo se realiza la comisión? Dice Mateo 28, 19 a 20 y dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Hacer discípulos comienza que comienza proclamando el evangelio y llamando a la gente a seguir a Jesús en arrepentimiento y fe. Y el patrón bíblico es que después de que se arrepientan y crean, el bautismo es el primer paso de la obediencia a Cristo, donde nosotros nos identificamos con nuestro Salvador crucificado y resucitado de la muerte. Es la primera cosa que Cristo ha mandado al nuevo discípulo a hacer. Es una declaración pública de nuestra fe y nuestro compromiso de seguirlo como su discípulo. De hacerlo en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo, implica nuestra lealtad a nuestro Dios Trino. Ese es mi compromiso. Pero la otra parte del mandato es enseñarlos a guardar todo lo que Cristo mandó. Y esto no se trata solo de enseñar verdades doctrinales, sino de enseñarlos a seguir, obedecer, poner en práctica las palabras de Jesús. No es solo una enseñanza teórica, sino una enseñanza práctica que ayuda a la persona a poner en práctica las enseñanzas de Jesús, porque es enseñándoles a guardar. Entonces, la enseñanza es a la vez instrucción y demostración. Jesús no enseñó a sus seguidores simplemente en una aula, sino en la vida cotidiana. Y tú, como seguidor de Jesús, quiero que sepas esto. No tienes que saberlo todo para poder enseñar a otros. No implica que tú vas a estar aquí enfrente y tú vas a predicar todos los domingos. Esto no es lo que estoy diciendo. Pero tú puedes enseñar en tu casa, con otros en la iglesia, con los que no conocen al Señor. Tú puedes enseñar a otros, pero puedes enseñar lo que tú ya has sido instruido y lo que estás poniendo en práctica.
Y cada creyente, cada discípulo de Jesús debe saber algo, debe estar haciendo algo. Entonces, en esto puede enseñar también a otros. Y si como discípulos guardamos todos los mandamientos de Jesús, y si la gran comisión es un mandamiento de Jesús, esto implica que cada uno de nosotros hacemos discípulos también. Pero ¿hasta cuándo realizará la comisión? Mateo 28:20 dice, recuerdan, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La promesa de Jesús es que el Maestro, el gran pastor, no dejará a sus discípulos jamás. Él caminará con nosotros, Él enseñará a nosotros, Él fortalecerá a nosotros. Y Jesús explica cómo es esto, que Él dejará el Espíritu Santo, como dijo en Juan 14:16, dijo Jesús, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. En la semana que viene, nosotros nos centramos en cómo el Espíritu Santo nos capacita para la misión. Pero es importante ver algo más también que está en el texto. ¿Hasta cuándo dice Jesús que estará con nosotros? Hasta el fin del mundo. Entonces, esto nos indica cuánto tiempo debemos llevar a cabo la misión de Jesús. Hasta que Cristo regrese. Esto es nuestra tarea. Tenemos un propósito de adorarlo, ser conformado a Él y hacer su tarea, hacer su misión aquí en la tierra. Por eso existimos. Y cada discípulo de Jesús, cada uno de ustedes que son discípulos de Él, tienen el mismo llamado. Porque Jesús ha resucitado y Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vamos y hacemos discípulos de todas las naciones. Cada discípulo de Jesús en cada siglo está llamado a ser discípulos. Yo voy a decir esto 20, 30, 50 veces hoy. Porque si salgas con algo, eso es lo que quiero que salgas con esto. Pero la gran comisión incluye dos cosas importantes. Para ser discípulos implica evangelizar y enseñar. Vemos los dos aquí. Evangelizar y enseñar. Y en mi ministerio yo he visto dos tipos de iglesias que no tienen un balance, que están equivocados en algo. Y voy a mostrar. He visto iglesias apasionadas por compartir el evangelio con los perdidos, pero que no enseñan a la gente a guardar los mandamientos de Cristo. Gastan todas sus energías en la evangelización, pero carecen de profundidad en la enseñanza y el evangelio. He visto gente que vayan a lugares, hacen campañas, llaman a la gente al arrepentimiento y fe y no hacen nada más con ellos.
y regresen a sus iglesias y dicen, mira, 1000 personas han conocido al Señor, qué bueno, que gracias a Dios, pero los han dejado ahí al lado. He visto a personas que van compartiendo su fe, tienen un celo para compartir el evangelio, pero no tienen nada de deseo de discipular y acompañar a alguien. Es bueno el deseo de compartir el evangelio, pero no podemos dejar a las personas con quienes hemos compartido y decir, bueno, el Señor está contigo. Ese es un lado, pero he visto el otro lado. He visto iglesias apasionadas por enseñar a los discípulos los mandamientos de Jesús, pero están muy limitados en la evangelización. Gastan todas sus energías en la enseñanza, pero carecen de pasión por alcanzar a los perdidos. No tienen plan, no tienen dirección en hacer esto. Mientras que un mundo perdido está muriendo alrededor de ellos. Pero lo que yo he visto es que si solo nos centramos en la evangelización, estaremos espiritualmente flaquitos y tendremos discípulos débiles. Pero si solo nos centramos en la enseñanza y no en ponerlo en práctica y no evangelizar, estaremos espiritualmente gordos y nunca iremos a las naciones. O sea, yo tengo un problema de después de comer, yo no puedo salir para correr. Yo tengo que esperar unos 5 o 6 horas o casi me muero, ¿ya? Pero la verdad es que muchas iglesias se quedan adentro de sus iglesias comiendo de la comida espiritual, pero no están ejerciendo su fe. No están compartiendo su fe. Y entonces esto se pone más y más y más y más difícil para salir, porque te acostumbras a la sofa, a los papitos. Pero tenemos que salir, tenemos que practicar, tenemos que conversar, tenemos que conocer, tenemos que evangelizar. Y cuando ellos llegan y conocen al Señor, también debemos enseñarlos profundamente para seguir el proceso del discipulado. Existen los dos. Porque si las naciones no escuchan el Evangelio y no son desafiados a seguir a Cristo, entonces la iglesia ha desobedecido una parte de la comisión de Jesús. Pero si los nuevos discípulos no son fielmente y amorosamente nutridos en todo el consejo de la revelación de Dios, entonces la iglesia ha desobedecido la otra parte. Pero he aquí la buena noticia para los que ya son seguidores de Jesús. Dios te escogió, te llamó para ser parte de su misión de hacer discípulos entre las naciones. Jesús llama a todos los cristianos a ser discípulos de todas las naciones. Llama a todos los cristianos a ser testigos y discipuladores. Pero para ser discípulos hay que ser un discípulo. No estoy preguntando
si crees que Dios existe, si respetas a Jesús, si vas a la iglesia o si haces cosas espirituales en tu vida. Pero te pregunto, ¿te has rendido a Jesús como tu Señor, creyendo en su muerte y su resurrección por ti? ¿Has entregado tu vida para seguirlo como tu Salvador y Señor? La Biblia nos indica que nosotros empezamos esa relación con Jesús por medio del arrepentimiento de nuestro pecado que Él ya ha pagado en la cruz, y en la fe en Cristo como nuestro Salvador y Señor. Si usted tiene alguna pregunta acerca de seguir a Jesús, yo y los pastores estaremos disponibles después del servicio para hablar de esto. Pero hermanos, Dios nos ha llamado a ser discípulos. Este es un mandato, pero también es nuestro gozo de compartir de nuestro Señor Jesús. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, que tu palabra que nos manda, que tu palabra también que nos anima, Señor. Porque muchas veces yo estoy fuera de orden. A mí me gusta enfocarme en las cosas que me gusta. Señor, pero ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Cada uno de nosotros tenemos un mandato de ti para ser discípulos de ti, Señor. Y Señor, queremos ser parte de la entrega de un pueblo, o sea, de un reino que viene de todos los pueblos, todas las naciones, todos tribus, todos idiomas, Señor. Queremos ser parte de ese proceso, de ver tu mano obrar alrededor de nosotros. Pero Señor, ayúdanos a poner eso en práctica en nuestra día a día. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.